Vamos a iniciar con nuestro repaso. Yo creo ya los que tienen aquí varias semanas se lo deben de saber de memoria. Vemos que el libro de Gálatas comienza y nos dice: alterar el evangelio es lo mismo a invalidar el evangelio. Si no te lo sabes de memoria, ahí lo puedes leer. Pero es lo mismo que invalidar el evangelio. Tú y yo no podemos cambiar, modificar, agregar, quitar nada a lo que está escrito, al evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo descansa sobre dos grandes verdades. La primera, dice Pablo, es que yo soy pecador y no puedo hacer para salvarme. Yo no puedo hacer nada para salvarme. La segunda realidad es que sabiendo que yo soy pecador y que yo me puedo salvar a mí mismo, es que yo soy salvo por creer en la obra de Cristo y nada más. Esas son dos grandes verdades en las que descansa el evangelio. Entonces, el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por gracia, por medio de la obra de Jesucristo y nada más, ¿sí? Ese es el evangelio. Después Pablo comienza y empieza a hablar de este término que es justificación. Justificación es esencialmente limpieza, ser limpio, ser purificado. Vemos que Pablo enseña: yo soy justificado por fe, por creer. Yo soy justificado por creer. Veíamos que Pablo explicaba el ser justificado por el evangelio, por el sacrificio de Cristo, es el inicio de mi caminar con Cristo, pero no dejo de necesitar el evangelio, dice Pablo. A lo largo de mi caminar o de mi vida de la fe, yo necesito constantemente volver al evangelio. El evangelio, en otras palabras, es parte de mi vida diaria. ¿Por qué? Veíamos que la vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento enfocado en hacer todo de acuerdo a la verdad del evangelio. Voy caminando, veíamos la semana pasada, ¿qué es lo que me ayuda a volver al camino? La ley, ¿se acuerdan? La ley es eso que dejó Dios escrito. La ley nos salva, pero la ley nos permite a ti y a mí ver cuando estamos equivocados, cuando estamos haciendo las cosas mal. La ley nos dice: hey, estás mal, la mentira es incorrecta, tener ídolos, etcétera, etcétera. Entonces esa ley te permite regresar. Entonces, algo bien clave del libro de Gálatas es que nuestra vida por la fe, o nuestra vida de la fe diaria, está determinada por dos conceptos: soy justo pero a la vez pecador. Veíamos que esto lo dijo Martín Lutero: simul justus et pecadores, que quiere decir simultáneamente justos y pecadores. También vimos que no creer en Dios nos salva, pero creerle a Dios, lo que Él dice y sus promesas, es donde está la salvación. Entonces, hoy vamos a ver Gálatas 3, 26 al 29. Y fíjate lo poderoso que son estas primeras palabras. Dice así Gálatas 3, 26. Todos ustedes, está hablándole a la iglesia en Galacia, les está diciendo: todos ustedes que entregaron su vida a Cristo, si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú creíste en Él, has creído en Él, ese todos ustedes te incluye a ti. Y está diciendo: todos ustedes, y fíjate qué poderosos son, que somos hijos de Dios. ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? Dice ahí: mediante, se fue el proyector, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice: todos aquellos que han creído son hijos de Dios mediante la fe. O sea que
la condición para yo hacerme hijo de Dios es, como hemos estado viendo, es el creer, es la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Poner nuestra fe en Cristo Jesús es lo que nos hace hijos de Dios. Te lo repito, poner nuestra fe en Cristo Jesús es lo que nos hace hijos de Dios. Ahora, aquí voy a hacer una pausa. Por años se ha creído y se ha aún predicado y se ha hablado en el mundo que todos somos hijos de Dios. Se ha hablado desde plataformas incorrectamente cristianas, pero esto, de acuerdo a la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, no es verdad. Todos somos creación de Dios, en eso estoy totalmente de acuerdo. Todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. De acuerdo, si me pueden poner de nuevo el versículo anterior, de acuerdo al versículo anterior, a Gálatas 3:26, dice que son hijos de Dios aquellos que transitaron un camino, que tomaron una decisión, que decidieron algo. ¿Cuál es? Dice, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, si entendemos este pasaje, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, no que Él existe, sino que Él vive y reina, que Él murió para perdonar nuestros pecados, que creímos que nosotros somos incapaces para salvarnos, pero Él nos salva por creer en Él. Esos son los que son llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, son hijos de Dios aquellos que creyeron en fe en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que tú me entiendas algo. Muchas veces, como seguidores de Jesús, sentimos como si tuviéramos un switch de encendido y apagado. Cuando nos sentimos que espiritualmente estamos bien, nos sentimos que estamos bien como hijos de Dios. Entonces me estoy portando bien, llevo una semana sin pecar tanto, entonces me siento bien. Llevo 2 meses yendo a la iglesia, entonces me siento muy bien. Y levanté mis manos y me salieron 6 lágrimas, entonces ahorita ando súper espiritual. Es más, ya hasta estoy empezando a utilizar la palabra aleluya en las oraciones. Entonces yo me siento súper bien, entonces mi switch está encendido, yo soy un hijo de Dios. Pero todos pasamos por momentos donde estamos tristes, donde nos equivocamos, donde la enfermedad golpea, donde las situaciones son negativas. Y para muchos pareciera que el switch se apaga. Y entonces dices, no, pues yo algún día voy a ser ese hijo. Tú eres, si tú has creído en fe en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y esa es la verdad que Pablo está diciendo. El ser hijo de Dios no es algo para tu futuro, es algo para tu hoy. Es algo para tu hoy. Solo somos sus hijos cuando tenemos fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En otras palabras, es por medio de la fe que Dios nos adopta. Yo creo has escuchado este concepto de la adopción. Es por medio de la fe que tú y yo llegamos a ser hijo. Hijo quiere decir heredero legal, la palabra que utiliza Pablo en Gálatas cuando dice eres hijo de Dios. Lo que está diciendo, eres heredero legal.
eres heredero legal. Leía un comentario y decía, hoy en día pareciera hasta un insulto que dice hijos y no hijas, como si excluyera a las hijas. Pero la verdad es que no es así. La palabra de Dios y el español en el que se habló, en el que se tradujo, y el griego, en este caso del Nuevo Testamento, incluye ambos sexos. En un tiempo donde la mujer era menospreciada de una manera terrible, Dios le llamó también hijo, y cuando se refería a hijo se refería a las mujeres también. Yo no sé si puedes ver lo poderoso del evangelio. Es que si tú has puesto tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tú eres hijo, tú eres hija de Dios, eres legalmente heredera de Él. Y sabes, a un hijo no se le rechaza, no se le niega. Si tú has creído, eso está para ti. Vamos a continuar leyendo el siguiente versículo, que es lo que sigue explicando Pablo. Dice el versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, y dice esta palabra, se han revestido de Cristo. Fíjate bien lo que empieza, la secuencia de pensamientos de Pablo. Pablo comienza diciéndote, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Si tú creíste, esto es algo para ti hoy, es algo que no es como una corona que te quitas y te pones, es quien eres. Eres hijo, eres hija. Y luego Pablo comienza con esta siguiente frase y dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo. Vamos a recordar un poquito de la doctrina cristiana. El bautismo es la expresión pública de que has decidido entregar tu vida a Cristo, de que has decidido seguir. En otras palabras, Pablo está a punto de hablar a cómo debe de ser nuestra vida pública ahora que ya fuimos bautizados, que creímos en Cristo. Si tú no te has bautizado, tienes que bautizarte. Es lo que sigue. Uno recibe a Cristo en fe y luego se bautiza. Tú puedes decir, ay, no, es que me da vergüenza. Aguántatela, no sé qué más decirte, pero te tienes que bautizar, es parte de lo que Dios pide. Y fíjate, Pablo dice, si todos los que han sido bautizados en Cristo, en otras palabras, está a punto de decirte cómo debe de ser tu expresión pública si es que tú ya le dijiste al mundo que eres cristiano. ¿Cuántos? Híjole, no sé si hacerlos levantar la mano, porque algunos la van a levantar y van a mentir. Lo voy a hacer, ¿está bien? ¿Cuántos de aquí, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, saben que eres cristiano? Vamos, todos levanten la mano, no los voy a ver. Entonces, si todos saben que eres cristiano, esto que vamos a hablar es para ti, porque entonces tú ya entendiste algo. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y ahora toca una vida pública. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, yo soy cristiano desde muy chico, a los 13 años me bauticé y entregué mi vida a Cristo. Y yo estaba en el bachilleres en Chihuahua y yo recuerdo que yo jugaba básquetbol. Y no llegué a la NBA porque me lastimé la rodilla, pero ese es otro tema que no voy a platicar el día de hoy. Pero yo jugaba básquetbol y me apasionó mucho en la prepa al grado que cambié clases por jugar básquet. No sé, no me fue tan bien en la prepa, pero había uno con el que jugaba y constantemente yo peleaba y discutía. Y cuando jugábamos básquet, yo me acuerdo que a veces yo quería decir malas palabras, pero yo me acordaba, eres cristiano, de veras, y no lo hacía. Pero había uno con el que jugaba que me recitaba, parecían poemas muy agresivos, pero me decía de todo y a todo mundo.
Me vine a vivir acá en mi último semestre de preparatoria, en el sexto semestre me vine a Ciudad Juárez. Dios me salvó, me perdonó de haber vivido en Chihuahua. Y estoy en un congreso de jóvenes llamado Visión Juvenil. Y estoy sirviendo. Y volteo y veo en la fila de la entrada al congreso a Palabrín, le vamos a decir Palabrín, al Palabritas, ¿verdad? Y veo al Palabritas formado en la fila. ¿Alguien trae una Biblia grande? Un cristiano de verdad. Ah, sí, no. A ti te da vergüenza, pero... Y lo veo formado con su Biblia en el brazo, sí. Peinadito, con todo el grupo de jóvenes atrás de él. Y me acuerdo que voy pasando y le digo, Palabrín. Y me dice, hola, y se pone de todos colores. Y luego le digo, te convertiste, y se pone de todos los colores. Y luego me dice, no, yo voy a la iglesia desde que nací. Y le dije, sé lleno del Espíritu Santo, Palabrín, porque que Dios cambie tu lengua. Nunca después de 2 años y medio de estar con él, supe que él era cristiano. Y él sabía que yo era cristiano. ¿Cómo debe de ser tu vida hacia afuera? Ahora, debe de haber un cambio. Es lo que Pablo está a punto de hablar. Y la palabra clave es revestido de Cristo. Dice, si tú ya dijiste públicamente que eres de Cristo, que eres su hijo, porque has creído en él, entonces ahora te vas a revestir. Ahora en invierno nos revestimos. Tienes que ser revestido. Pablo le gusta mucho este ejemplo de la ropa y vamos a ver qué implica el ser revestido. Yo quiero que por un momento pienses lo que hace la ropa con la que te vistes. Pablo está diciendo, tú tienes que vestirte de Cristo. Entonces, ¿qué es la ropa? Número 1, la ropa es algo visible. Di conmigo, visible. La gente puede ver tu ropa, ¿sí o no? A menos que seas el de esa fábula de ese rey. Cristo es lo que está diciendo. Fíjate, si Él es tu ropa, Cristo debe de ser evidente en tu vida. ¿Estamos claros? Porque hoy es evidente que yo vengo con una camisa tipo franela de cuadritos y tú me puedes decir los colores. Es evidente. La ropa que tú usas es evidente. Así como es evidente si no llevaras ropa. ¿Te puedes imaginar que alguien llegara sin ropa por esa puerta? ¿Qué dirías? Sería evidente para todos que no trae ropa, ¿no es cierto? Entonces, aunque estemos acostumbrados a traer ropa, la ropa es algo visible, es algo que llevas y es evidente si la traes o no. Él puede decir como el rey de la fábula, es que es muy fina y nomás los inteligentes lo ven. Pero todos sabemos que tú te puedes dar cuenta quién viene vestido y quién no. De la misma manera, si tú estás vestido, realmente revestido con Cristo, se puede ver. Fíjate lo que más quiere decir la ropa. Tu ropa muestra tu identidad. Hoy vengo vestido para esto. ¿Cómo cambió mi ropa por un botón? ¿Ahora qué parezco? No los oigo. Qué racistas,
de alcance victoria, dice. Parezco tazo dorado, ¿no es cierto? Porque tu ropa muestra tu identidad, ¿no es cierto? Cuando suben los de la alabanza, tú te das cuenta la identidad de cada uno. Párate, George. ¿Cómo es George? ¿Qué música creen que le gusta a George? El reggaetón, ¿no? ¿Tocas música? ¿Cómo se llama la del sur? Folclórica. Pero ¿sabes qué le gusta? ¿Qué te gusta? El rock, ¿verdad? Yo lo conocí hace 20 años siendo rockero. Gracias, George. Porque tu ropa no nomás es algo visible, es algo que también define tu identidad. En otras palabras, nuestra ropa le dice a los demás quiénes somos. ¿Qué género? Porque hay ropa para hombre y para mujer. ¿Qué clase social? ¿Qué raza? Si tú ves a alguien que llega, no sé, con una vestimenta que tú reconoces como chilena, tú vas a saber que esa persona es de otra cultura, porque la ropa es algo que se ve, pero también muestra tu identidad. Cuando te vistes de Cristo, tu identidad ahora es la de Cristo y está definida por la ropa que traes. Número 3, la ropa se mantiene íntimamente cerca de ti. ¿Qué hace la ropa? Te cuida, te protege. La ropa que traes va a todos lados contigo, donde sea que te metas. Si tú vas al lugar más sucio y más terrible, vas vestido y tu ropa va contigo a ese lugar. Si vas al lugar más fino, ahí va tu ropa en ese lugar. Si te metes a un basurero, tu ropa se mete a ese lugar. Esto implica que llevas a Cristo a cada área de tu vida y Él se mete contigo a donde quiera que andas metido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de vestirme de las virtudes y acciones de Cristo, porque Él está conmigo en todos lados. Entonces Él es visible, Él muestra nuestra identidad y se mantiene íntimamente cerca de nosotros. Y número 4, la ropa nos da acceso. Cuando tú estás vestido adecuadamente, te abre las puertas a diferentes lugares. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cristo cubre nuestra desnudez, Cristo cubre nuestra vergüenza y nos permite estar vestidos de Cristo, ser identificados, ser reconocidos. Nos permite que donde quiera que vayamos, estemos enfermos, nuestra ropa está íntimamente con nosotros. Fíjate esto, decir que Cristo es nuestra ropa, es decir que a la vista de Dios somos amados por la obra y la salvación que Jesús obró en la cruz por nosotros. Así de importante. Pablo, al decir tienes que ser revestido, está diciendo que sea visible Cristo en tu vida. No nomás tiene que ser visible, tiene que ser tu identidad, lo que te defina, que la gente te vea y diga camina como cristiano, habla como cristiano, hace negocios como cristiano, estudia como cristiano, saca calificaciones de cristiano, es responsable. Qué doloroso es ver que hay gente que me dice, conoce a algún trabajador, pero que no sea cristiano. Porque esos son los que me quedan mal. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? Fíjate, pónganme la que sigue, por favor. Es un extracto de un libro y dice así, revestido, ¿qué significa? Significa pensar en Cristo constantemente,
Dejar que su espíritu y su carácter infundan e impregnen todo lo que piensas, dices y haces. Esto va mucho más allá de guardar reglas y normas. Inclusive va más allá que la simple obediencia. Fíjate lo que significa, me encanta esa última frase. Significa estar enamorado de Él, bañado en Él e inundado en Él. Pablo está diciendo, si eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, creíste en Él, entonces vístete de Cristo. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, por el amor que sientes por Él, va a transformar todo, porque estás bañado en Él, estás inundado en Él. Fíjate bien la progresión, pónganme la que sigue. Versículo 26 habla de la relación íntima entre Dios y un cristiano. Dice, tú eres hijo. El versículo 27 describe la cercanía entre Cristo y Jesús. Y el 28 que vamos a ver, dice, nos muestra la unidad entre cristianos. Ya dice, estás revestido de Cristo, eres hijo, eres hija de Dios. Ya estás mostrando al mundo que eres Cristo. Ahora debe de haber un fruto, ahora en lo social. Fíjate, empieza a hablar de lo social. Versículo 28. Dice, ya no hay, di conmigo, ya no hay. Y fíjate, se avienta unas frases medio raras. Dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No quiere decir que todos dejamos de ser mexicanos y ahora tenemos que adoptar la cultura judía. No, hay una gran diversidad en maneras de pensar, en cultura. Hay una gran diversidad en el cuerpo de Cristo, pero somos uno. Fíjate las implicaciones sociales que tiene esto. Porque el evangelio tiene fuertes implicaciones sociales. ¿Qué significa esto? Significa que soy cristiano por encima de cualquier otro rol en mi vida. Tú puedes ser un doctor, tú puedes ser mexicano, tú puedes ser un astronauta, tú puedes ser un empresario, tú puedes ser papá, tú puedes ser hijo, tú puedes ser lo que quieras. Pero lo que Pablo está diciendo, que por encima de todo eres seguidor de Jesús. Estás vestido de Cristo. Hoy en día hay tantas barreras que separan a las personas, pero esas barreras tienen que derrumbarse en Cristo. Es lo que estaba diciendo Pablo. La primera barrera es la barrera cultural. Dijo Pablo, ya no hay judío ni no judío. Para los judíos había esta barrera. Eres judío, eres del pueblo elegido de Abraham, de Dios. No eres judío, todo el mundo era gentil. Y Pablo les dice, ya no hay judío ni no judío. Ahora hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Divisiones culturales no deben de existir en la iglesia de Cristo. No es que ellos vienen de Venezuela, no es que ellos vienen de otro lugar y son distintos. No debe de haber divisiones culturales. Debemos de respetar que ellos son distintos en algunas áreas. El amor fraternal debe movernos a superar todas las diferencias raciales y culturales. Ya no hay judío ni no judío. Sigue diciendo, ya no hay esclavo ni libre. Habla de una barrera social. Ya no hay esclavo ni libre. El nivel económico, fíjate bien esto. El nivel económico no debe ser factor de preferencia u oportunidades en la iglesia. El que en la iglesia debe de convivir el que tiene y el que no tiene, en igualdad. Y a veces el que no tiene va a ser líder del que tiene y lo va a aconsejar. Esa es la iglesia. Pablo estaba diciendo, ya no hay barreras culturales, ya no hay barreras sociales. En la iglesia no debe de haber barreras aquí.
En pocas palabras, nadie es inferior. Y la tercera barrera es la barrera de género. Dice, ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay diferencia de valor. En aquel tiempo se menospreciaba de una manera terrible a la mujer. Y hoy que tanto muchas feministas luchan en contra de la Biblia, no se dan cuenta que gracias a Cristo, esas barreras de diferencia comenzaron a destruirse. Ya no hay hombre ni mujer. La mujer no es inferior al hombre. ¿Qué es esto? Que el cristiano, nosotros debemos de dignificar y valorar a la mujer. Somos iguales en valor, diferentes en roles. Pero en la iglesia no debe de haber ninguna barrera cultural, ninguna barrera social, ni ninguna barrera de género. Somos hijos. Pónganme la que sigue. Termina con esto el capítulo 29. No nomás habla de la relación íntima entre Dios y un cristiano. Después habla de la cercanía entre cristianos y Jesús al revestirnos de Él. Nos muestra la unidad que debe de haber en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y número 4, el versículo 29, termina diciéndote, porque tú tienes una herencia. Reafirma que nuestra herencia ahora como parte de la promesa de Abraham. Fíjate lo que dice. Versículo 29 dice, y fíjate la condición que pone. Si están unidos a Cristo, si tú estás con Cristo, si tú te revestiste de Cristo, si tú estás dispuesto a eliminar todas esas barreras, dice, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Estaba hablándole a una comunidad de gentiles y judíos, diciéndoles, ya no debe de haber barreras, no hay diferencias. Y si tú crees en Cristo, si tú por fe creíste en Cristo, ahora tú eres parte de la descendencia de Abraham. Y las promesas son una herencia para ti. Yo hoy quiero terminar diciéndote, somos herederos. Eres herederos de la promesa de Dios. La libertad que trae el Evangelio tiene que cambiar nuestra actitud hacia cómo enfrentamos la vida y cómo vemos la vida. Creo firmemente que muchos de los que estamos aquí tenemos que comenzar a vestirnos, revestirnos de Jesús. El mundo tiene que ver. No que cambias de manera de hablar, de hacer negocios, de manera de comportarte porque porque ahora eres cristiano. No es que estás tan enamorado de Jesús que ahora lo que antes para ti era causar conflicto, ahora tú eres quien trae paz. Ahora cuando acostumbrabas a lo mejor tomar algo por la fuerza, ahora demuestras que sirves a otros. Cuando había menosprecio hacia cierto tipo de personas, los amas. Tenemos que revestirnos de Cristo. Iglesia, tenemos que ser como Jesús y tenemos que mostrarlo afuera. Y así termina esta primera mitad del libro de Gálatas, retándonos y asegurándonos, eres hijo, eres hija de Dios, ahora vive de acuerdo a eso que Dios te ha dado, esa herencia que Dios te ha dado. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos vida. Gracias porque en tu palabra encontramos la esperanza que tanto necesita nuestra alma. Padre, yo pido por cada hombre, mujer que está aquí, Señor, que diariamente tomen la decisión de revestirse de Cristo. Ahí donde estás, en las áreas que Dios te ha hablado, que quizá te has vestido de otra cosa en ciertos lugares, con ciertos amigos. ¿Por qué no le pides perdón a Dios y le dices, Señor, en cada área quiero mostrarte?
porque soy hijo, soy hija en cada lugar. Soy hijo, soy hija siempre. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a vivir esta vida que te agrada, Padre. En el nombre de Jesús.